Jesús, hoy quería hablar yo contigo de lo que es un actor de reparto y lo que es un actor secundario. A ver si me lo puedes aclarar. Me parece muy interesante, porque bueno, para empezar, la gente tiene muy claro quién es el protagonista, ¿no? Actor protagonista. ¿De qué va la historia? Ese es el protagonista. Que luego hay películas en las que eso no está un poco difuso, porque hay... Depende Claro. de la importancia de los personajes y es mucho más coral y tal. Pero bueno, tenemos la categoría de premio de actor secundario, ¿vale? Y luego están los actores de reparto. Vale, veamos diferencias, ¿no? Actor secundario. ¿Qué es un actor secundario? Pues un personaje que también participa de la historia, es importante para el desarrollo de la historia. Claro, diríamos que influye en esta historia, ¿no? Que tiene un papel... Es decir, no es la historia principal, pero sí que va a influir en esa historia principal. Vale. Es importante, a veces tienen sus propios arcos como personajes, a veces Claro. tienen su propia historia de desarrollo que importa, es decir, para el espectador está importando también eso. Tiene un peso, ¿no? de tiempo en pantalla. Claro, tiempo en pantalla, sí. Con sus líneas. Ejemplos de actores secundarios que encontramos en el cine. Pues el más clásico, ¿no? Pues en El Señor de los Anillos está Frodo como protagonista y Sam como secundario. Vale. No sé yo si estamos de acuerdo con eso. No, yo no estoy de acuerdo. Ese es un ejemplo que se pone siempre, ¿no? Sam es el secundario. A mí me da mucha rabia. Porque para mí Sam lleva la historia. Es muy protagonista, Sí. ¿verdad? O sea, si Sam, o sea, tú quitas a Sam y Ya está. ¿Frodo no hace nada? Frodo no hace nada. O sea, ¿qué ha hecho Frodo? Llevar un anillo. Ya está. Es una caja. ¿Sabes? Bueno, claro, es una caja, ya está. Es el otro el que lo Sí. carga, lo Sí. lleva, venga. Le da de venga, comer, señor, sí, venga. sí. Hombre, Sam es más importante, definitivamente. hasta el final tiene que lucha final, da igual. Y luego, ¿qué? Hombre, no le dan todo ese protagonismo que se Ya. merece. Claro, No, y al dicen, es final que eres luego también tiene secundario. su propia historia, ¿no? Al final se cierra teniendo sus hijos, su mujer y tal. Claro que es su vida, ¿no? En familia. Claro. Y en tal. Vale. Eso sería lo que sería un actor secundario. Vale. Y luego tenemos los actores de reparto, que obviamente tienen menos peso en la historia, tienen menos líneas, no son influyentes en la trama, pero sí que participan en esa historia. Claro. Apoyan un poco lo que está pasando, no influyen tanto en el sentido de que cambiarán el curso de las acciones, pero sí que, pues, si está pasando algo, están ahí por una razón, ¿no? Como ejemplos, pues un camarero que haya en un restaurante que van muy a menudo y está ahí, conversa con el protagonista. Cuando a un actor le dan un papel, pues obviamente su máximo es que tener un papel protagonista, ¿no? Claro. Quiero ser el protagonista, pero muchas veces esos papeles secundarios a veces se comen al protagonista. Hay veces que son mejores. En la historia del cine ese secundario se ha comido muchas veces en presencia, Sí. en actuación al protagonista. Y actores de reparto obviamente menos. Pero yo siempre les digo, ojo, cuidado, porque si lo hacen mal se va a notar. Sí. Así que hay que implicarse al 100%. Claro. Tengas Tengas una línea o tengas 27, te implicas lo mismo, seas actor de protagonista, que si eres actor de reparto. Tienes que ponerle la pasión siempre, o si no, al final se va a notar en cámara. Me da mucha rabia cuando los actores a veces dicen, ya, pero ¿cuántas frases tengo? ¿Sabes? Como si el papel se supeditara en el peso, ¿no? del guión. Si yo pongo todas mis frases en una balanza y si pesa mucho, es que es importante. Puedes no tener ninguna frase, impactar al espectador. Claro. Y recordarlo. Claro, y puedes ser el protagonista y no hablar nunca, y ser un actor de reparto y hablar 7 minutos seguidos en la película. Que el otro día leía que la curiosidad de Legolas, ¿no? En la primera parte del Señor de los Anillos, Legolas lo recuerdas, ¿no? Sí. Vale. Oh, sí. Muy bien, Orlando Bloom, bien, muy bien. Ya te ha venido a la cabeza, ya has visto Sí. la rubia y su arco, ¿vale? Es un actor que tú lo mencionas y todo el mundo lo recordaba. Sí. Pues solo tenía 11 frases, 11 intervenciones.
Que se dice poco con 3 horas de película, ¿eh? Comparadas con otros personajes que tenían muchísimas más. Y de hecho, creo que no sé si es en la primera, o ya no lo recuerdo, que solamente tiene una intervención con Frodo, que es cuenta con mi arco. Ya está. O sea, sí. no tiene más. Sí. Pero todo el mundo lo recuerda. No es un personaje... Claro, que tiene mucho impacto, aunque tiene mucho impacto. No hable tanto. Pero tiene mucha importancia también para la historia, porque sin él tampoco podrían haber llegado. Tiene mucha importancia y tiene mucha presencia y no necesariamente tienes que tener muchas frases, muchas intervenciones, pero las intervenciones que tengas... No, que al final es eso, la diferencia entre un actor u otro tiene que ver con la relevancia en la historia y con la narrativa, pero no hay diferencia a la hora de qué esfuerzo le tienes que poner. Siempre vas a tener que ponerle el mismo esfuerzo, seas de reparto, seas secundario, seas protagonista. Siempre vas a tener que ponerle esa pasión que le vas a poner a cualquier cosa que hagas, ¿no? Porque si no, a lo mejor se te nota poco si eres de reparto o si eres secundario, pero si lo haces mal se te va a notar y encima se te va a notar para mal. No te van a ver en pantalla y van a decir, wow, qué actorazo. Van a decir, a lo mejor con este no quiero volver a trabajar. Y otro personaje que a mí me hace mucha gracia es el de personaje bolsa de vómito. ¿Cómo? Te lo voy a explicar. Mira, en cualquier historia, ¿vale? De repente aparece el protagonista o otro personaje que necesita dar una información que el espectador necesita saber. Y entonces, pues lo que aprovecha es para contarte a ti, yo te voy a contar a ti, pues han atacado los aliens y vienen, y te estoy durante 2 minutos contándote y poniéndote en contexto una información que el espectador tenía que saber. Y entonces aprovechas ese personaje que está escuchando y el espectador en su casa, claro. Por ejemplo, yo lo veo muy claro siempre en las series de médicos, ¿vale? O de urgencias o de tal. Siempre van narrando lo que están haciendo, ¿no? Oh, Dios mío, tiene una desfibrilación auricular, rápido, hay que poner... Eso en la vida real no sucede. ¿Vale? Es decir, yo estaba en urgencias, ¿no? Y he visto cómo todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. No lo vas contando. Pero el espectador, si tú lo hicieras en silencio y estuvieras haciendo las cosas, el espectador en su casa se quedaría así, no entendería lo que está sucediendo. Entonces, ahí está, hay un personaje bolsa vómito donde le vamos contando lo que está pasando para que el espectador vaya siguiendo y diga, vale, y te ahorras. Una manera un poco peculiar de describir a ese personaje, pero toda la razón del mundo. Es un personaje al que le vomitas información, sí. Hay ejemplos de todo, ¿no? En las películas románticas también está el amigo, suele ser gay, pero no tiene por qué serlo, al que le cuentan, es que me he enamorado de él, pero no sé si me he enamorado y no sé qué hacer y estoy confundida. Y el personaje lo único que hace es escuchar y decirle, escucha tu corazón. Al final. O está contando, o está negando esa realidad y él llega a la conclusión, claro, ¿no? que es la conclusión que lleva al espectador viendo todo el rato, ¿no? Y entonces dices, cariño, tú estás enamorada. Básicamente, ese momento de todos lo sabemos, pero alguien lo tiene que decir. Ese personaje también podría llegar a ser bolsa de vómito. Bueno, es bolsa de vómito. No sé si la etiqueta bolsa de vómito es la más acertada, ¿no? Pero bueno, al final. Pero es lo que me ha venido a la cabeza, de vomitar información. Claro, no, al final es eso, es vomitar algo, en este caso la información que le van a dar, y alguien la recibe, ¿no? Y bolsa de vómito, tiene sentido. Mira, pues volviendo al tema de los personajes secundarios, tal, ese personaje que está recibiendo la información, no nos olvidemos que también está actuando. Claro. Que tiene que reaccionar, que claro. A veces pensamos que solamente es estar así al lado. Sí, no, tiene que escuchar, tiene que reaccionar a lo que se le dice, aunque no diga nada al final, aunque se vaya sin decir ni una sola palabra, tienes que seguir estando ahí, tienes que seguir escuchando, tienes que tener... Aunque no tengas ninguna línea, tú no has dejado de actuar. Exacto. Tienes que recibir la información, procesarla, sentir, claro, y reaccionar. Y que no va a ser lo mismo, por ejemplo, en una película de militares en el que le cuentan, bueno, pues esta es la estrategia que vamos a hacer, que obviamente tiene que estar serio, tiene que estar pensando y recibiendo esa información de una manera en la que esté pensando en qué va a hacer después, que cuando estás el amigo que va a escuchar como la otra dice que no está enamorada cuando sí que lo está, pues entonces vas a tener otras reacciones, vas a tener otra forma de escuchar y otra forma de hablar con la otra persona después. Bueno, no de hablar en sí, pero de comunicarte de forma no verbal con la otra persona.
Me ha venido a la cabeza una escena que no sería exactamente la de bolsa de vómito, ¿vale? Porque no es una información que desconozcamos y ni le queremos resumir, pero es en la película Sin Perdón, cuando la prostituta le cuenta a Clint Eastwood lo que le ha pasado a su amigo, que es una información que va para Clint Eastwood, aunque el espectador ya lo sabe, ¿no? Y está otra vez repitiendo esa información, pero es vital porque vemos, al recibir esa información, vemos como el personaje de Clint Eastwood, aquí el personaje secundario, cobra protagonismo porque es el que está transmitiendo la información. Claro. Y Clint Eastwood solamente se ve un poquito con el perfil y está reaccionando, sí. Y es un antes y un después, es un momento importante en esa historia porque va a ser un antes y un después de lo que va a pasar a continuación. Claro. Y el espectador está pensando, se va a liar, se va a liar mucho. Así que, como vemos, es muy importante cómo reaccionar ante lo que estás recibiendo. Y al final todo vuelve a lo mismo, hay que ponerle empeño incluso cuando estemos reaccionando, cuando alguien nos esté contando algo, siempre hay que ponerle empeño. Actor de reparto, actor secundario, da igual lo que seas, siempre vas a tener que estar ahí, siempre vas a... Yo siempre pongo un ejemplo, esto es no era en cine, era en teatro, pero viéramos la importancia del peso, ¿no? Teníamos una obra muy coral, con muchos personajes, con muchas líneas, cada uno tenía un tocho de frases, de actuación, de cómo moverte, de interpretar, y había un personaje que solo tenía 7 frases. En toda la obra. 7 frases y algunas eran una palabra solo. ¿Vale? Pues la que más premios se llevó fue esa persona. Wow. Porque no importa el peso que tengas, sino el impacto que tengas en el espectador. Y tú puedes salir, decir solo una frase y quedarte con todo el mundo. Así que, o no tener ninguna frase y solamente tener una mirada, una expresión, un tal, algo que te haga poner de pelos de punta al espectador o que se quede con el recuerdo de tu momento, ¿no? Y luego estarían los extras que están por ahí. Pero por eso ahí lo que hacen bulto para rellenar. Exacto. Que tienen que estar. Sí. Tienen que estar, porque si no, imagínate, un restaurante y solo tú y yo aquí. No tendría sentido. Estaría muy bien que ahora pasaran gente, ¿te imaginas? Por aquí. Que empiecen a pasar gente por detrás. Que tuviéramos extras. Que tuviésemos a extras que van a pasar por la galería claro, pues y estamos verla. En la galería. Por ejemplo, ¿ves? Es importante que los extras trabajen bien. Sí, que no empiecen a saltar delante de la cámara. Imagínate un extra, adelante. Pasan unos extras que están paseando viendo una galería. Claro. Adelante, por favor. Unos extras que están paseando una galería. ¿Ves? Entonces, aquí radicaría la importancia que tiene uno de ensayar. Ensayar. Es decir, por muy poca cosa que vayas a hacer, se puede fastidiar la escena. Sí. ¿Cuántos extras, no han fastidiado esa toma? No recuerdo la película, pero las típicas peleas clásicas, ¿no? De espadas, y de repente ves a 2 en el fondo que están... Sí, luego... Porque piensan que no les ven o ya están con desgana y te están fastidiando toda, y están solo al fondo. Fíjate, tu poca intervención y acabas de fastidiar toda la escena. Luego también algunas de conciertos o de multitud de gentes en las que obviamente no pueden aplaudir de verdad porque hacen sonido. Pero hay algunos que los ves que le ponen tan poco empeño en aplaudir de mentira que hacen así. Y se les ve como hay medio metro entre una mano y otra y dices... Claro, porque el de sonido les ha dicho no hace ruido, sí, no hace ruido porque tal. Puedes hacer así, no hace falta que estés aquí. Curiosidad con esas escenas. Muchas de esas escenas, por no decir la mayoría, que vemos en conciertos, discotecas o tal, se ruedan sin la música. Sí. Sin la música completamente. Y lo cual es aún peor, ¿no? Porque, claro, no sabes qué ritmo tienes que llevar, tal. Entonces, le tienes que poner aún más empeño, tienes que ensayar más, tienes que... De hecho, una amiga estaba en una escena así y, claro, dijeron, ponte a bailar, ¿no? Y dijeron, ya, pero ¿qué música vais a poner?
Pero claro, decían, no es que no lo sabemos todavía, porque también hay un litigio, ¿no? Con derechos de autor, ver luego la música que tal, discutir con todo el montaje de sonido y tal. Dice, no lo sabemos. Entonces tú te tienes que imaginar una música random y un baile que encaje en cualquier estilo de música que te puedas encontrar. Así y que luego el ritmo que tú te estés imaginando sea el mismo que de la otra persona. Claro, por eso tiene que ser un ritmo muy básico. Sí. Casi todos son 4x4. Por eso, ya como consejo, entonces mueves 1, 2, 3, 4 y da igual la música que vayas a poner, la mayoría puedes encajar en una música así, un poquito. Tampoco te flipes para que no... Claro. Esta curiosidad, quería compartir ese momento. Bueno, ya después de esta tangente yo creo que ya podemos volver al tema y cerrarlo. Sí, bueno, ya sabéis, actor secundario, bueno, protagonista que ya... Otro día hablamos de los protagonistas. Actor secundario, actor de reparto y hemos hablado de los extras. Un poquito. Ya está. Hasta la siguiente charla. Pues ya está.